forma. Entonces, vamos a iniciar la sesión. La sesión de hoy, ¿sí? Fase de planeación. Vamos a ver, pues ya decimos la inicio de la sesión, el saludo. Bueno, voy a indicarles el cronograma a trabajar en esta semana, ¿sí? Va del 4 al 12 de diciembre. El 12 de diciembre es martes, ese día nos vemos como para revisar preguntas con respecto a las que ya les he dado y ver, pues, a ver cómo, si alguien no ha entendido lo que se va a trabajar, pues otra vez de nuevo vuelvo a explicar, pero eso lo hacemos cortica y ya nos despedimos para el siguiente año volvernos a ver, pues nos damos un abrazo virtual y todo y nos damos una natilla, un buñuelo, etcétera, virtual, ¿no? Bueno. Y listo, ahí pues yo pues me gusta que sean como bien pendientes, eso estoy viendo que están como la mayoría están bien y quiero que continúen, no se vayan, ¿sí? No se vayan, ya les di el chance para que no se retiren, sigan, traten de organizarse en las horas, pero todo se puede, ¿sí? Todo se puede, igual no está como apenas está comenzando planeación, así que se pueden poner al día con eso y traten pues de igualarse, pasarse de esos vagones que están atrás, ¿no? Bueno, en esta semana vamos a ver taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos, de la POO, ¿sí? Ya entramos a esa parte, a ese punto, sobre ya cómo se puede programar, ya miren que ya la programación ya es todo bajo ese paradigma de orientado a objetos, ¿sí? Y de hay que hacer otra evidencia de un informe de entregables para el proyecto de desarrollo de software, es decir, usted ya entregó anteriormente unos cuantos artefactos, se les llama, y de ese tenemos que hacer un informe y ahí es agregarles unas cositas. Pero en este archivo que les voy a compartir de nuevo en su WhatsApp, por favor lo guardan, ¿sí? Lo guardan en sus computadores porque aquí tienen unos enlaces que les va a servir muchísimo para el desarrollo del taller y del informe. ¿Listo? Entonces, las fechas tengo que ver que no estén, yo creo que ya ahora las reviso, si no tú puedes, Juliet, revisar si ya están desde el 4 de diciembre, ambas. En la fecha final no hay problema, pero sí que estén la fecha inicial desde el 4 para que estén disponibles, para que ustedes ya, una vez desarrolladas, las puedan entregar. ¿Listo? Bueno, aquí también están aquí está mal este valor, este no es, esto era de la anterior, aquí es 4 de diciembre, sí, esto era de la otra, bueno, pongámosle que es hasta el 12 de diciembre, sí, bueno, entonces, una se llama así, la actividad como tal, es la actividad de la guía 4, que es de la competencia 1095, la actividad número 2 dice elaborar artefactos usando el paradigma de programación orientada a objetos. A este está asociado este resultado que dice elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada. Ustedes anteriormente seleccionaron una metodología, ¿sí? Bueno, hay una evidencia de conocimiento llamada Taller de Conceptos y Principios de Programación Orientada a Objetos, que las evidencias por lo general tienen el número de la guía, la competencia, la actividad y en este caso evidencia 1. ¿Sí? Y la evidencia de producto dice informe de entregables para el proyecto de desarrollo de software, que también tiene esa misma característica, sino que al final dice evidencia 2. El concepto básico de programación orientada a objetos, ese es el material formativo y está muy bien explicado. Sin embargo, yo les aumenté más elementos en este documento, más enlaces para que ustedes puedan corroborar y pues que les sirva de base para desarrollar el taller, que son unas preguntas, ¿sí? Esas preguntas son con base al material formativo, ¿sí? Bueno, yo realizo la calificación de acuerdo a unos instrumentos de evaluación. No sé si la profe lo haría antes, pero yo sí, se me facilita a mí y a ustedes también saben
que están siendo evaluados, ¿sí? Bueno, aquí primero voy a indicar cómo está la evidencia en la guía, qué es lo que dice, o sea, aquí es como resaltando lo que dice la guía 4. En esta, pues obviamente primero se los invita a que conozcan todos los conceptos básicos de programación orientada a objetos y después que desarrollen un glosario. Ojalá en ese glosario no son, simplemente es copiar y pegar, sino que también ustedes apropien ese concepto que van a colocar a su proyecto de formación. Es decir, por ejemplo, la programación orientada a objetos, ¿qué significa en mi proyecto de formación que voy a desarrollar, en el que voy a construir el software? ¿Cómo se puede, o sea, en qué término lo puedo asociar, ¿sí? Entonces es como apropiarse de ese concepto, como hacerlo más, como empoderarse se llama ahora, ¿sí? Empoderarse de ese concepto. Lo que es programación orientada a objetos, lo que significa clases, ¿sí? Incluso pueden decir las clases en mi proyecto son estas, ¿sí? Pueden indicar así como unos ejemplos, no necesariamente mostrar el diagrama de clases, pero sí decir más o menos algunos ejemplos de su proyecto, qué es herencia, ¿sí? Cómo se presentan esas herencias en su proyecto, cuáles serían los objetos, ¿sí? Una vez con las clases, cuáles son los objetos, eso depende de las clases, cuáles son los métodos, cuáles son los eventos, cuáles son los atributos y decir de qué significa cada uno de estos, o sea, herencia, qué significa y cuáles son, objetos, qué significa y cuáles serían en su proyecto, eventos, atributos. Por ejemplo, abstracción es un principio de la programación orientada a objetos, entonces usted lo colocaría en ese caso como un ejemplo. En mi proyecto dice la abstracción se realiza de esta forma. Sí, se puede hacer eso. Y eso es lo que tiene que cumplirse, ese principio, cuando ya se empieza a construir el software. O sea, tiene que haber esa abstracción, tiene que haber encapsulamiento, tiene que haber polimorfismo, porque de lo contrario, pues hay algunas cosas que no haría y entonces no sería considerado programación orientada a objetos, ¿sí? Y otra, obviamente, entregar el trabajo con las normas básicas de presentación de documentos, ¿sí? Esto es únicamente el taller, ¿sí? Pero entonces, primero, pues averiguar bien, empaparse bien del tema, tener todo muy claro esos conceptos y luego apropiarlos diciendo en qué aplica a su proyecto, cuáles serían unos ejemplos en ese y van como desglosando, ¿sí? Este documento es un PDF que se debe entregar a través de la evidencia, ¿sí? Donde está dicho así dentro de la actividad número 2, ¿no? Taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos, esa es la evidencia. Para evaluar, entonces se tienen en cuenta estos criterios, que sí interpreta el informe de análisis identificando las características del software a desarrollar, ¿sí? Miren, en ese caso está diciendo usted a través de esos conceptos que sí realmente está identificando las características del software. Por eso es que le digo que tienen que apropiar los conceptos, ¿sí? No es nomás dar por dar una definición por dar, sino que tienen que ustedes indicar con ejemplos de su proyecto cómo serían estos conceptos, cómo se aplican. Define las plataformas tecnológicas a emplear en el desarrollo de acuerdo con las condiciones del software y define los entregables de diseño siguiendo los conceptos y principios de orientación a objetos. Entonces, aquí dice, como ya una lista de chequeo, una lista de chequeo sería, si presenta el glosario de terminología, tendría un valor de 40%. Si explica las características, los principios y pilares básicos de la programación orientada, tendría unos 30. Si define y aplica correctamente los conceptos claves, 20%. Si aplicó las normas básicas de presentación, 10%. Sumando todo, o sea, un 100%. ¿Sí? Bueno, eso con respecto a esa, pues ya, ¿sí? Ya queda esa explicación dada para ese taller. No creo que haya dudas al respecto, ¿cierto? O si las tienen, pues me pueden decir. Por acá estamos, ¿dónde estamos? Por acá, ¿no? Con tantas cosas. ¿Está claro hasta ahí la primera
La primera evidencia de taller, sí, ¿no es cierto? Sí, señora, profe. Sí, ok, bueno. Entonces voy a seguir con la otra. La otra, lo que dice es que se realice un informe de entregables para el proyecto de desarrollo de software. Entonces, en esta, obviamente siguen con el material, pero pues yo a esta sobre todo le aumenté otros materiales donde ustedes pueden encontrar lo siguiente. Nos pide unos entregables que son productos tangibles que se generan como resultados de los procesos del proyecto de software. O sea, sus descripciones, estados posibles y la fuente del producto. Puede ser otro proceso o una entidad externa al proyecto como el cliente. Entonces, ejemplo de algunos entregables, porque estos son algunos entregables o artefactos que pueden tener en cuenta para el desarrollo de ese informe, ¿sí? Entonces, tiene que basarse en la especificación de requisitos de software, el diseño de software, el registro de trazabilidad, o sea, que cómo se va a dar hasta un fin, o sea, hasta la finalización de este entrega del software. Casos de prueba, es como ustedes podrían visualizarse a futuro como que podríamos trabajar en pruebas, reportes de esas pruebas, captura de requisitos, especificaciones del sistema y manuales de usuario. O sea, como que se adelantan hacia ese futuro que ya después llegará, ¿sí? Pero es mostrar algo de esos ejemplos. ¿Cómo podría usted? ¿Sí? En ese informe usted dice, tenemos esta visión en cuanto a registro de trazabilidad, en cuanto a casos de prueba, reportes de prueba, ¿sí? Entonces, cada uno de estos acá tiene, acá les voy a adelantar acá. Se les ha presentado aquí unos enlaces para que ustedes puedan seguir y revisar de qué se trata, ¿no? Incluso hay unos 2 o 3 de la misma cuestión en diferentes páginas. Por ejemplo, registro de trazabilidad, trazabilidad de software, registro de trazabilidad de software, ¿sí? Otro dice casos de prueba de software y acá sigue reportes de prueba, definición de reportes, ¿sí? Otro va a decir sobre la captura de requisitos, la especificación de requisitos, especificaciones de un software y un ejemplo de manual de usuario, cómo se lo realiza. Pero obviamente ustedes no lo van a hacer, sino que se van digamos, a proyectar a futuro de cómo ese informe va a mostrar como si fuera el informe final de algo que ya lo hubieran hecho, ¿sí? Ya lo tendrían, aunque no lo hayan hecho todavía, pero dicen el manual de usuario va a tener, como tiene estas características, se ha realizado sobre esto, entonces empiezan a describir de qué trató ese manual de usuario, aunque no lo hayan realizado, ¿sí me entienden? Lo mismo sobre los requisitos de software. Entonces dice usted, además, teniendo en cuenta la especificación de registro de software, nuestro software tiene estas características, ¿sí? Tiene que cumplir estos requisitos, este software tiene estas especificaciones, ¿sí? En cuanto a los reportes de pruebas que se realizaron de acuerdo a los casos de prueba, ¿sí? Generamos esto, podemos utilizar por ahora se le puede colocar, podemos utilizar este software para realizar las pruebas al software, ¿sí? Entonces a eso es que se refiere. Por eso yo les dejo esto para que tengan una idea, no es que tienen que hacerlo, ¿sí? Sino que ustedes tienen una idea para crear el informe, ¿sí? Hagan de cuenta que van a hacer un documento basado en algo que todavía no está, pero ustedes es como que se dan una idea de que después, al momento de que ya se solicite, ya hacen un registro de trazabilidad, ya hacen un caso de prueba, ¿sí me entienden? ¿Sí? Eso sí quiero que les quede claro. El informe lo realizan sobre algo que supuestamente tendrían que tenerlo, pero no porque no lo tienen porque no se ha creado realmente el software, ¿sí? Sino que es como una visión a futuro, o sea, usted se visualiza que ya los tiene, ¿sí? Y sobre algo que ya lo tiene es que crea ese informe. Entonces va generando eso. Algunos ya los tienen, algunos ya, requisitos de software, requisitos del sistema, ¿cierto? Y algo de trazabilidad, porque eso va generando de principio a fin. De cómo va a irse, la trazabilidad tiene que ver con eso, ¿sí? De cómo va evolucionando ese software, de acuerdo a los cambios o a las aplicaciones que le va implementando, de acuerdo a cada necesidad que esté, cada requisito que lo va implementando. Tiene que ver con la modularidad, etcétera, ¿no? Entonces, incluso tienen que ver con muchas definiciones anteriores de
de programación orientada a objetos, ¿no? Aquí, además de eso, también tienen otras cuestiones sobre definiciones de lo que es la programación orientada a objeto, de herencia, polimorfismo, encapsulamiento, ¿sí? Entonces también tienen estas definiciones aquí para que ustedes puedan consultar. Y si quieren agregar algo más, pues pueden consultar también algo aparte de lo que ya está acá, ¿sí? Entonces, esa es la evidencia, ¿sí? Informe de entregables. ¿Qué se debe tener en cuenta? Dice. Entregar el informe de análisis identificando las características del software a diseñar, las características. Y claro que lo demás está ahí inmerso de esas características, está lo que tiene que ver con lo que les acabo de decir, la trazabilidad, los casos de prueba, los reportes de prueba, etcétera, ¿sí? Bueno, también en ese informe debe definir las plataformas tecnológicas a emplear, o sea, si usted cuál considera de plataforma, si va a considerar, pues si usted quiere trabajar sobre Java, sobre PHP o sobre Python o sobre, sí, ya investigando sobre esas plataformas, ¿sí? En que se puede, que esté más de acuerdo, que se ajuste a las condiciones del software que va a desarrollar, porque hay unas veces que no está acorde, ¿sí? Que de pronto ustedes hicieron la propuesta técnica, ¿cierto? Entonces, esa propuesta es donde les indicó más o menos qué características se dedicaban a eso, qué características de software tenía, los requerimientos del cliente, etcétera. Y de acuerdo a eso es porque usted ya puede ir orientándose a qué es lo que va a usar para poder construir el software, ¿sí? En qué se va a desarrollar, incluso en qué se va a mover. Si va a ser en un sitio web, si va a ser en una aplicación móvil, en cuál de todas esas, si va a ser en Android o va a ser para una iOS o un iPad o iPhone, perdón, si va a ser para un dispositivo Windows, etcétera, ¿sí? Y dice acá definir los entregables de diseño siguiendo los conceptos y principios de orientación a objetos. O sea, eso de definir los entregables los definen como yo les decía, aunque no se hayan realizado, pero ya tienen una idea, un concepto atrás, que ustedes lo escuchan, lo leen, lo investigan y de acuerdo a eso lo aplican, lo apropian al proyecto y va definiendo, aunque todavía no se lo realice totalmente, pero ya es como que va iniciando a hacerlos, ¿no? Porque ya es como darles una apertura a lo que es casos de prueba, que es diferente a casos de uso. Se pueden referir a casos de uso, pero en casos de prueba es cuando ya está el programa, ¿sí? Incluso durante la ejecución, el desarrollo del programa se hacen pruebas. Entonces ahí empiezan a ustedes a hablar sobre eso, ¿sí? Bueno, y en la lista de chequeo dice los criterios de evaluación es que si usted interpreta el informe identificando las características, lo mismo que le piden el entregable, si define las plataformas y si define los entregables, ¿no? Entonces, si en este caso se evalúa lo siguiente, el informe de análisis presentado identifica las características, o sea, realmente las coloca, las identifica y tiene un valor de 40. Sí, también indica las plataformas tecnológicas y esas que las indica son acordes a las condiciones del software. O sea, yo reviso y miro si esa plataforma que usted coloca está de acuerdo con las condiciones del software. Ya una vez revisadas las características, o sea, entonces estos dos tienen mucho que ver, ¿no? Los entregables de diseño siguen los conceptos y principios de orientación a objetos, es decir, esos entregables que usted está definiendo allí, casos de prueba, requisitos del sistema, requerimientos del usuario, reportes de prueba, etcétera. Todos esos que está usted mostrando sí tienen que ver con la programación orientada a objetos, o sea, está aplicándose ese paradigma, ¿sí? Porque debe aplicarse, o sea, ¿no? Ahora pues ya todo es como con base a eso. Y lo demás pues ya es normas básicas de presentación. ¿Listo? Entonces hasta ahí les pregunto, si está de acuerdo, están entendiendo lo que hay que realizar, tanto en la una evidencia como en la dos. Que me contesta. Eliana Ruiz, ¿estás de acuerdo?
¿sí? Eliana o Iván Salazar, pues yo no sé si están conectados, me escuchan o, bueno, De acuerdo, profe. ¿sí están de acuerdo? Iván, buenas, ¿sí está de acuerdo? Hola, profe, sí, qué pena, no me subí al micrófono. Ajá, ¿sí está de acuerdo? Ajá, sí, sí, sí está claro lo que hay que hacer, ¿cierto? En estas entregas de dos evidencias. Sí, profesor. Ah, ok, perfecto. Entonces, miren, vamos a ver Sí, algo. Ajá. Ok, sí, sí, tiene que ver obviamente con la programación orientada a objetos. Ahorita voy a indicarles alguno de esos enlaces, ya que el material formativo tiene mucho que ver con eso, pero yo quiero indicarles uno de los enlaces que está ahí precisamente aquí. A ver, espérenme. De todas maneras voy a compartirles acá este. Ah, no sabes cómo cambiar y poner el micrófono nuevo. Bueno, no, pero me puedes escribir por aquí. Puedes escribir nada más, tranquilo, Cristian. Está claro hasta ahí. Perfecto, me parece muy bien. Entonces, miren, yo estos elementos se los voy a subir al WhatsApp. O sea, aparte de la clase, les voy a entregar que son otros PDFs que les va a servir para, pues, ustedes que entiendan más y más sobre la programación orientada a objetos. ¿Listo? Entonces, empecemos con más que todo les voy a indicar a qué se debe, qué se trata, ¿sí? Así a grosso modo, así como que un ratico que nos queda, ¿listo? Entonces, miren, alguien para que los que no están todavía cercanos a lo que es lenguajes de programación, ¿sí? Esta es una forma diferente de mirar, ¿sí? La programación. Se estructura, desde 1980 ya apareció y surgió este paradigma que propone una forma novedosa de comprender y modelar el mundo que nos rodea. O sea, tratamos de como de llevarlo a ese modelo de mundo que tenemos alrededor, lo tratamos de plasmar de una forma un poco más real a través de los objetos, se llama aquí, ¿sí? Y luego dice, de varias décadas, este paradigma es sin duda uno de los principales y más importantes en la escena de desarrollo de software, ¿sí? Ayuda muchísimo a la programación. Dice, es la manera de pensar ya el desarrollo de software, conjunto de elementos, de reglas y modelos que brindan un marco para el diseño y la construcción de programas en un determinado tiempo, ¿sí? Hay para todos los gustos, hay estructurados que era C, Pascal, Basic, antes funcionales, CAM, Lisp, si es que está ya desactualizado, declarativos como Prolog, orientado a objetos y desde esos años, desde 1980 sigue siendo Java, ¿sí? Ese es tan consistente y tan, pues muy bueno para la programación que Java pues lo sigue utilizando. C++, ¿sí? O C++, Visual Basic.net, Visual Basic.net o Visual.net, Smalltalk, otros. Y híbridos, este es C# y este es C++ y Visual Basic. Cada enfoque tiene sus ventajas y desventajas, obvio, ¿no? Todo tiene también sus contras y sus pros. Cada uno es más apropiado para ciertas cosas también. Por eso es que tienen que analizar y ver cuál es el que más les conviene. Ahora, en el mundo color de objetos, dice, la orientación a objetos propone representar todo lo que conocemos en términos de entidades. Las entidades se las declara como objetos que interactúan y se relacionan entre sí. Estas entidades pueden representar absolutamente cualquier cosa, desde lo físico y tangible como una persona, una factura o un auto, cosas intangibles como la imaginación, un proceso químico, un algoritmo matemático. O sea, pueden representar cosas tanto tangibles como intangibles. Entonces, la realidad original compleja, ¿sí? Esto sí, es un mundo complejo. Esto es lo que un individuo normal podría observar de un paisaje. En la observación se descubren cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Muchas, pues hay muchas. Usted descubre, incluso hasta se imagina. Edificios, casas, puentes, árboles, agua y demás cosas. No tangibles como el aire y muchas más, ¿sí? Incluso hay otras que dicen en la materia
la no materia, o sea, cosas así, ¿no? La metodología orientada a objetos intenta modelizar esta realidad y como todo modelo virtual nunca es 100% idéntico, ¿sí? Obvio, como todo modelo virtual nunca es 100% idéntico. La exactitud depende del nivel de detalle, ¿sí? Veamos, dice entonces, cómo actuaría un estudiante de sistemas si tuviera que crear una representación virtual de este modelo real. ¿Qué harían primero ustedes de ese modelo real que usted está viendo? ¿Buscaría primero los objetos? Pues uno sí, ¿no? Por lo general busca lo que tiene nombre y lo que tiene objetos, lo que está viéndose, ¿cierto? Eso se buscaría. Realidad original compleja otra vez. Observando la imagen se puede encontrar cosas, ¿sí? Aquí nos muestra algún edificio, ¿sí? Pero para conocerlo mejor se observan otros edificios en la fotografía, unos más grandes, otros más cortos. ¿En qué encontramos de la observación a primera vista? Entonces, todos los edificios en esencia parten de la misma idea, son construcciones, ¿sí? Son construcciones. Pero cada uno tiene diferencias entre los demás, o sea, hay diferencias en altura, en color, en cantidad de pisos, en ubicación, en nombre, ¿sí? Básicamente, como estructura, todos pueden ser representados como una figura similar para luego agregarle los atributos que lo diferencian. Esa figura base o modelo o molde puede ser un rectángulo también, ¿sí? No necesariamente ¿sí? Entonces, eso es lo que hay allí. Entonces, el observador representa la realidad con moldes virtuales, ¿sí? Puente, edificio, es un molde. Esto se le puede llamar clases, ¿sí? Y luego crea del molde los objetos para usarlos. Cuando crea del molde objetos para poderlos usar, se llama instanciación, ¿sí? Y entonces crea objetos, ¿ya? Por eso depende de las clases, para poder crear los objetos. O sea, los objetos dependen de esto, de esa observación de la realidad, ¿no? ¿Qué es un objeto? Pues como mencionamos, dice de la observación, encontramos muchos objetos, pero algunos de ellos serán fáciles de definir, sí. Pero para hoy otros hará falta un poco más de ingenio, ¿sí? Entonces hay objetos palpables como objetos abstractos. O sea, objetos palpables como el edificio, objeto abstracto como el aire, ¿sí? Los objetos más sencillos de identificar, pues los vemos, los tocamos, esos tangibles, ¿cierto? Son los objetos del mundo real. El objeto palpable es aquel que podemos identificar a través de los sentidos, ¿sí? Nosotros lo podemos identificar como el perro, el edificio, el árbol, ¿sí? La casa. Bueno, ¿qué es un objeto otra vez? Pero los objetos del mundo real no son el único tipo de objetos de interés en el desarrollo de software, ¿sí? Otros tipos importantes de objetos son invenciones del proceso de diseño, ¿sí? Cuyas colaboraciones con otros objetos semejantes sirven como mecanismos para desempeñar algún comportamiento, o sea, son objetos abstractos. ¿Qué viene a ser? Es aquel que requiere de un razonamiento para poder comprender su existencia, ¿sí? Por eso es un objeto abstracto. Si no, preguntarle a Colón si le costó mucho demostrar que la Tierra era redonda. ¿Sí? ¿Cómo hizo para demostrar eso? Entonces, ¿sí? Por ejemplo, un objeto abstracto, cliente, operación comercial, ¿sí? Es un objeto abstracto. ¿Qué es un objeto? Bueno, un objeto es cualquier cosa real o abstracta, tanto real como abstracta, acerca de la cual almacenamos datos y las operaciones que controlan dichos datos. Entonces, un objeto es un concepto, una abstracción, una cosa donde el contorno y el significado están bien delimitados por el problema, ¿ya? Entonces, los objetos son conceptos adquiridos que nos permiten sentir y razonar acerca de las cosas del mundo, ¿ya? Son conceptos, ¿sí? Eso es, vienen a ser los objetos. Informalmente, un objeto representa una entidad del mundo real, ¿sí? Un objeto es una instancia de una clase, recuerden. Un objeto es una instancia de una clase. Entonces, entidades físicas, vehículo, casa, producto.
Entidades conceptuales, proceso químico, transacción bancaria. Y entidades de software, lista enlazada, interfaz gráfica. ¿Sí? Miren, esos son tipos, ¿no? De entidades. Definición formal según Rumbaugh. Un objeto es un concepto, abstracción o cosa con un significado y límites claros en el problema en cuestión. Un objeto posee estado, comportamiento, identidad. Eso posee un objeto según Bock. Estado, comportamiento e identidad. ¿Sí? Lo que el objeto sabe. El estado de un objeto es una de las posibles condiciones en que el objeto puede existir. ¿Sí? El estado normalmente cambia en el transcurso del tiempo. ¿Ya? El estado de un objeto es implementado por un conjunto de propiedades llamadas atributos, además de las conexiones que puede tener con otros objetos. ¿Listo? El estado de un objeto abarca todas las propiedades normalmente estáticas del mismo, más los valores actuales que son dinámicos de cada una de esas propiedades. ¿Sí? Representa la definición de atributos internos del objeto, sus características. Por ejemplo, un auto tiene un cierto número de puertas, un cierto número de ruedas, un volante, un motor, pedales, etc. ¿Sí? Entonces, eso es lo que representa la definición de atributos internos del objeto. Lo que el objeto puede hacer. Entonces, el comportamiento de un objeto determina cómo éste actúa y reacciona frente a las peticiones de otros objetos, ¿sí? Es modelado por un conjunto de mensajes a los que el objeto puede responder, o sea, operaciones que pueda realizar. Se implementa mediante métodos, se llama eso, métodos. El comportamiento es cómo actúa y reacciona a un objeto en términos de sus cambios de estado y paso de mensajes. Representa la definición del comportamiento del objeto, las acciones que éste puede realizar. Por ejemplo, un auto puede arrancar, frenar, doblar o girar, acelerar, ¿no? Varias cosas puede hacer el auto en ese aspecto. Cada objeto tiene una identidad única. Sí, miren aquí, por ejemplo, ¿no? Incluso si su estado es idéntico al del otro objeto. Así tengan, ¿no? Lo mismo, pero sí se diferencian. La identidad es aquella propiedad de un objeto que lo distingue de todos los demás objetos. Es una propiedad que los distingue de los demás. El concepto de identidad se refiere al hecho de que cada objeto es único en el mundo, por más que su conjunto de atributos y sus valores sean exactamente iguales a los de otros objetos. Por ejemplo, dos autos del mismo modelo, color, motor, salidos de la misma línea de producción el mismo día, no dejan de ser dos autos diferentes, ¿sí? Por más que su conjunto de atributos y sus valores sean iguales. La única posibilidad de que dos objetos sean iguales es que sean el mismo objeto. Claro, ¿ya? Tendrían que ser el mismo ahí, tendría que superponerse, no sé. ¿Qué es una clase? Bueno, entonces una clase es una descripción de un grupo de objetos con propiedades en común, llamadas atributos, comportamiento similar, llamadas operaciones, la misma forma de relacionarse con otros objetos, llamadas relaciones. Una clase es una abstracción que enfatiza las características relevantes, suprime otras características, llamado simplificación. Un objeto es una instancia de una clase, ¿sí? Por eso dice instanciamos la clase, entonces se crea un objeto, ¿sí? Por ejemplo, un auto es un tipo particular de vehículo motorizado, con lo cual dentro de su comportamiento podemos encontrar arrancar y frenar, entre otros. Ahora bien, una motocicleta también es un vehículo motorizado y tiene dentro de su comportamiento arrancar y frenar. El conjunto de atributos también es compartido, aunque sus valores no coincidan necesariamente. Por ejemplo, ambos tienen el atributo cantidad de ruedas, solo que el auto tiene 4 y la moto tiene 2. ¿Sí? Bueno, clases con ejemplo. Shopping.
¿sí? Hacer compras. Bueno, Unicentro, Alto Palermo, bueno, esto es como es de Argentina, no los conocen, pero aquí podemos poner Unicentro, sí, pongámosle, yo le voy hablando de aquí de Pasto, no conocen muchos. Bueno, pongámosle de Bogotá, Andino, por ejemplo, y Hacienda Santa Bárbara, ¿sí? Donde se puede hacer shopping. Unicentro, Andino, Hacienda Santa Bárbara, y hay otro, por ejemplo, el centro comercial que es la Gran Estación, y así otros, ¿sí? Bueno, la clase, instanciación, objetos, ¿sí? Tendrán en cuenta. Entonces, clases con vista interna. ¿Cómo se ve la vista interna de una clase? Clase club se llama. La clase club tiene estos atributos, ¿sí? Nombre, localidad, división, categoría, nombre, fantasía. Y tiene estos métodos. Dar nombre, dar división, ¿sí? Se instancian estos objetos. Objeto Club 1, nombre Arsenal, localidad Sarandi, y así siguen otros. Objeto Club 2, nombre Vélez, localidad Liniers, ¿sí? Objeto Club 3, nombre River, localidad Núñez, división primera, categoría A, nombre Fantasía Millo, ¿sí? Y estas tienen, ¿sí? Dar nombre y dar división, se llama, heredan esos métodos. La clase instanciación objetos. ¿Listo? Jerarquía. Aquí habla de jerarquía. Hay una metaclase que tiene una superclase y que la superclase tiene 3 clases. ¿Sí? Puede tener 3 clases o más. Clase 1, clase 2, clase 3. Y esa clase 1 tiene instanciados estos objetos. Objeto 1, objeto 2, objeto 3. ¿Listo? Ya después ya ustedes leerán sobre jerarquía, pero ahí lo entendieron con esa imagen. Bueno, ¿y por qué la orientación a objetos? Porque se parece al mundo real más que el anterior tipo de programación, ¿sí? Permite representar modelos complejos, ¿sí? Muy apropiada para aplicaciones de negocios, eso sí. Las empresas ahora sí aceptan la orientación a objetos. Las nuevas plataformas de desarrollo la han adoptado como Python, Ruby, PHP, Java, .NET, ¿sí? Y otros. En la actualidad, el paradigma de orientación a objetos es, sin lugar a dudas, el más utilizado por las empresas de todo el mundo a la hora de encarar desarrollos de aplicaciones de software, ya que permite representar de manera relativamente simple modelos y realidades muy complejas, y esto hace que el software sea más fácil de programar, de comprender y de mantener. O sea, así mismo como fue fácil de programar, para el usuario va a ser más fácil comprender, va a tener mejor experiencia de usuario y va a mantenerse mucho más vigente, ¿sí? Entonces, dice ejercicio, descubra los objetos. Los invito a ustedes a que descubran. Anímate a indicar para cada imagen qué objeto ves y determinar en cada caso si es un objeto tangible o abstracto. Mírenlo ustedes y determinen ahí cada uno internamente qué objeto miran y determinar en cada caso si es tangible o es abstracto. ¿Listo? Si alguien quiere participar, con mucho gusto, solamente los que puedan, pues yo aquí, a ver, no sé si puedo hacer esto. A ver, aquí con, así, a ver, espera. Me tocó así. Bueno, me alcanzan a ver ahí, trato de llevarlo por acá. No, esta no era, perdón, esta otra es. Bueno, Iván dice, con la mano levantada. A ver, Iván, si quieres escribes o leo, bueno, como quieras. Profesora, objeto dado, objeto señal. Ajá. Y como abstracto sería reunión y no sé lo verde que es. Es un rectángulo. Pero puede ser el color verde como abstracto, ¿cierto? Color verde de una también. Sí, es un rectángulo verde, pero no tiene contorno, pero pues también se lo puede considerar como abstracto. Muy bien.
Bueno, voy a ampliar la pantalla de nuevo. Voy aquí. Ahora sí dice. El objeto modela una parte de la realidad y es por tanto algo que existe en el tiempo y en el espacio, ¿ya? O sea, es que está modelando una parte, ¿no? Entonces, a su vez, un objeto puede estar compuesto por otros objetos, ¿sí? Estado, comportamiento e identidad. Entonces, vamos a ver esa parte. Ejercicio, dice, definir la estructura de los objetos. Defina los objetos, incluyendo la descripción de sus propiedades y métodos, ¿sí? Entonces, a ver, otro que no sea Iván, para que participe. Defina de estos dos objetos, tanto del, bueno, ya digámoslo, el objeto que está aquí, que es un teléfono antiguo, ¿sí? Y un carro, un auto. Entonces, define los objetos, incluya la descripción de sus propiedades y métodos, o sea, sus atributos, ¿sí? Sus propiedades. Y los métodos son las operaciones, las acciones que podría realizar. Entonces, ¿alguien más que quiera participar? Trato de colocar. Eso, ahí. ¿Qué alcanzan a ver? Bueno, yo quiero como hacerlo más pequeño este. Ahí, ajá, si alcanzan a ver. No sé si alcanzan a ver, pues perfecto. ¿Quién comienza? A ver, Julie. Defina los objetos e incluye una descripción de sus propiedades y métodos. Uno de los dos. O los dos a la vez. Dubán, Cristian, bueno, ¿quién? Sí, Iván ya participó. A ver si Luis Sandoval, Andrés Bolaños, Juliet. Si quieren pueden escribir. ¿No? Se los dejo de tarea. A ver, dígame. Iván. Bueno, muy bien, Iván. El objeto teléfono tiene como teclas. ¿Cómo, perdón? El objeto teléfono, Sí. como propiedades, tiene bocina, teclas, cable. Ajá. Y como métodos, puede llamar Ajá. y recibir llamadas. Exacto. Llamar y recibir llamadas. Muy bien. Y el objeto carro. El objeto carro tiene como propiedades motor, número de ruedas, número de pasajeros, Ajá. ¿qué más? Volante, conductor. Ajá. Muy bien. Y como métodos, transportar, frenar, Ajá. aparcarse. Eso. Sí, también pitar, ¿no? Bueno, ahí pues en ese caso cuando uno define los objetos, describe las propiedades y los métodos, ojalá que haya, si usted escribe una propiedad que tenga que ver con algún método, ¿no? Que tenga que verse, no definir por definir, sino que las propiedades tengan una consecuencia, o sea, relacionada con esos métodos, siempre, ¿no? Tratemos de hacerlo de esa manera. Muy bien, está muy bien, Iván, gracias. Bueno. Entonces, una clase es una definición abstracta de un objeto. Define la estructura y el comportamiento compartidos por los objetos. Sirve como modelo para la creación de objetos. Los objetos pueden ser agrupados en clases, ¿sí? Otra forma útil de ver una clase es como una plantilla, un plano o un molde de un conjunto de entidades a partir del cual se crearán luego instancias particulares llamadas objetos. La interacción de las entidades en el mundo real se produce entre objetos, no entre clases, ¿sí? La interacción se produce entre objetos y no entre clases. Las clases no tienen vida en el mundo real, los objetos sí. Para poder interactuar con alguna clase deberemos crear una instancia particular de ella con un conjunto de valores definidos para los atributos. A este proceso se lo conoce como instanciación de un objeto.
Las instancias es crear objetos que reutilizan comportamientos descritos en la clase que los generó, ¿sí? Java pues es muy bueno y todo su codificación, su creación, todo está realizado para la orientación orientada a objetos. Es muy, digamos, en eso sí, muy estricto en aplicar estas condiciones, ¿no? Aquí está, mire, clase, curso, estado, atributos. Y este tiene nombre, ubicación, días ofrecidos, horario de inicio, horario de término. Como comportamientos, agregar un alumno, borrar un alumno, entregar un listado del curso, determinar si está completo. Entonces, miren, todo esto tiene que ver con ese estado, con esos atributos. Una clase especifica una estructura de datos y los métodos operativos permisibles que se aplican a cada uno de sus objetos, ¿ya? Entonces, en la clase, de una vez aquí en la clase alumno, dice apellido y le va dando el tipo de dato, una estructura, ¿sí? Le dice string, o sea, de tipo cadena. El nombre también, de tipo cadena, string. Y edad es un entero, ¿no? Porque siempre se coloca 48, 57, 25, 30, no se coloca en números, en letras, ¿no? Aquí es como métodos, dice dar nombre y dar apellido, solamente esos métodos, pues en este caso, para un ejemplo. Y como objeto ya está el ALU1, que viene a ser alumno, el apellido García, nombre Matías, edad 15, ¿sí? Atributos. Un atributo o propiedad representa alguna propiedad del elemento que se está modelando. Los valores que se le dan a los atributos conforman el estado del objeto, ¿sí? Dos objetos son distintos, aunque todos sus atributos tengan iguales valores. Por ejemplo, informática, profesor, apellido García, nombre Matías, email y el número de email. El objeto se llama informática y es de la clase profesor, ¿sí? Y cuyos atributos son apellido, nombre y el email y con sus correspondientes valores. Los métodos. Entonces, los métodos especifican la forma en que se controlan los datos de un objeto. No se puede tener acceso o control de la estructura de datos excepto mediante los métodos que forman parte del tipo de objeto, ¿sí? O sea, todo controla a esa estructura de datos a través de métodos. Los métodos de un objeto especifican el comportamiento de este, ¿sí? Entonces, aquí dice, objeto, caja de ahorro. Variables de la instancia, saldo, titular, ¿sí? Métodos, depositar un monto, extraer un monto, saldo, titular una persona. Entonces, una persona es Juan Pérez, ¿sí? En ese caso está dentro del titular. Métodos es la contraparte funcional del mensaje. Expresa la forma de llevar a cabo la semántica propia de un mensaje particular. Por ejemplo, el cómo, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Un método puede realizar básicamente tres cosas. Modificar el estado interno del objeto. Colaborar con otros objetos enviándoles mensajes. Retornar y terminar, ¿sí? Los mensajes son peticiones de un objeto a otro para ejecutar uno de sus métodos, ¿sí? El comportamiento de un objeto está definido en términos de los mensajes que éste entiende. Para poder enviarle un mensaje a un objeto hay que conocerlo, ¿sí? Al enviarle un mensaje a un objeto, éste responde activando el método asociado a ese mensaje, siempre y cuando exista, ¿sí? Objeto 1, mensaje, objeto 2. Mensaje. Por ejemplo, a ver, comencemos. El objeto emisor, titular, va hacia objeto caja de ahorro, ¿sí? El titular es una persona llamada Juan Pérez, ¿cierto? Y que consulta el saldo, 600, ¿sí? Entonces dicen, este objeto, vamos a explicar acá. En respuesta al mensaje titular, esperamos obtener el titular de la caja de ahorro. Por lo tanto, cuando la caja de ahorro recibe el mensaje titular, ¿sí? Mensaje, activa el método correspondiente y se retorna
el objeto persona Juan Pérez. O sea, él está buscando cuál es el titular y él retorna Juan Pérez. ¿Sí? Eventos. Bueno, ahora sí. Todos los objetos se relacionan con el mundo que los rodea. Esto significa que ningún objeto está aislado y siempre recibe el influjo de otros objetos. ¿Ya? Los eventos son los estímulos que un objeto ejerce sobre otro. Los eventos son el medio como interactúa una clase con otras o con el propio usuario. Se encargan de avisar que algo ha ocurrido y de manejarlo de una forma u otra. Cada vez que escribimos con nuestro teclado, que hacemos clic en un botón o un link, que cambiamos el tamaño de un objeto, estamos generando eventos, ¿sí? Cada vez. Pilares de la orientación. Entonces aquí hay, estos son los pilares de la orientación o realmente en lo que consiste. Encapsulamiento, relaciones, abstracción, herencia, polimorfismo. Realmente eso se aplica en todas, por lo general, siempre, ¿no? Siempre se está aplicando. La abstracción en este caso, como una definición que ustedes también pueden apropiar, la abstracción es la propiedad que permite seleccionar las características esenciales y relevantes de un objeto e identificar comportamientos comunes para definir nuevos tipos de entidades en el mundo real, ¿sí? La abstracción es de clave en el proceso de análisis y diseño orientado a objetos, ya que mediante ella podemos llegar a armar un conjunto de clases que permitan modelar la realidad o el problema que se quiere atacar. Es decir, es como sustraer, ¿sí? De ahí, ir creando, ir modelando la realidad con la creación de las clases que vienen, ¿no? De todo ese mundo más irreal, digamos. Ignorancia selectiva. La abstracción nos ayuda a trabajar con cosas complejas, ¿sí? Se enfoca en lo importante, ignora lo que no es importante, o sea que simplifica. Ahí sí toca es ver lo que no es relevante, pues no lo toma en cuenta. Una clase es una abstracción en la que se enfatizan las características relevantes, se suprimen otras características. Una clase debe capturar una y solo una abstracción clave, ¿sí? El proceso de abstracción es completamente subjetivo, ¿sí? Porque eso no es de acuerdo a cómo lo observa quien está realizando este proceso y dependiente del contexto también. Por ejemplo, tomando como objeto de análisis el concepto de automóvil, un observador interesado en la mecánica podría caracterizarlo como un vehículo con cierto tipo de motor, mientras que otro observador en un contexto diferente podría caracterizar al mismo automóvil como un medio de transporte, haciendo énfasis en su capacidad de transportar personas o cosas, sin importarle el tipo de motor que tenga. O sea, depende del contexto. Si el uno es como para la parte de mecánica automotriz y el otro va a tener en cuenta el transporte de pasajeros. Entonces se habitúa a diferentes contextos, ¿no? Depende de eso. Tipo de abstracciones. Las nociones de dividir en partes y dividir en especializaciones representan las dos formas de abstracción más importantes usadas en la programación orientada a objetos. Comúnmente se las conoce como abstracciones es un y tiene un, ¿sí? La idea de división en partes es la abstracción tiene un, ¿sí? El significado de este término es fácil de comprender. Un auto tiene un motor, tiene una transmisión, ¿sí? O sea, se utiliza esos términos para hacer la abstracción. Al concepto de especialización nos referimos como la abstracción es un, ¿sí? Entonces, cuando se da de especialización, la realizamos con la abstracción es un. Nuevamente, el término surge de las sentencias que pueden ser usadas para ilustrar las relaciones. Utilizando este concepto, una bicicleta es un vehículo rodado, el cual a su vez es un medio de transporte, ¿ya? Entonces, especialización. El encapsulamiento es la propiedad que permite asegurar que el contenido de la información de un objeto está oculta al mundo exterior, ¿ya? El encapsulamiento sostiene que el único que puede manipular el estado interno de un objeto es el mismo objeto, ¿sí?
En otras palabras, un objeto no puede invadir el espacio privado, o sea, estado interno de otro objeto, ¿sí? Permite la modificación de este sin que se tengan que modificar las aplicaciones que lo utilizan, ¿ya? Ujú. También, principio que establece que los atributos propios de un objeto no deben ser visibles desde otros objetos. Deben ser declarados como privados. Entonces, permite abstraer al resto del mundo de la complejidad de la implementación interna. Permite exponer el estado del objeto solo a través del comportamiento que le hayamos definido mediante miembros públicos. ¿Por qué es útil? Porque punto de control y validación y mejor respuesta ante los cambios, ¿sí? Relaciones. Todo sistema abarca muchas clases de objetos. Los objetos contribuyen en el comportamiento de un sistema colaborando entre sí, ¿sí? La colaboración se logra a través de las relaciones, ¿ya? Entonces, existen dos tipos de relaciones, de asociación y de agregación, ¿ya? Las relaciones entre objetos. Relaciones de asociación es una conexión entre dos clases que representan una comunicación, ¿sí? Entre dos clases. Una asociación puede tener nombre, la comunicación puede ser tanto uni como bidireccional por defecto. La multiplicidad es el número de instancias que participan en la asociación. Ejemplo, una persona es dueña de un vehículo. Un vehículo pertenece a una persona, o sea, tiene una asociación bidireccional. Relaciones de agregación. La agregación es una forma especial de asociar donde un todo se relaciona con sus partes. También se conoce como una parte de o una relación de contención. Por ejemplo, una puerta es una parte de un vehículo. El vehículo es azul, la puerta es azul. Mover el vehículo implica mover la puerta, ¿sí? Avanzar, color, avanzar, ¿sí? Tiene en cuenta eso. Herencia. El propósito principal de la herencia es el de organizar mejor las clases que componen una determinada realidad y por eso agruparlas en función de atributos y comportamientos comunes a la vez, que cada una se especializa según sus particularidades. Es la relación entre clases de objetos que permite reusar los atributos y operaciones definidas en otra clase más general de la cual se hereda o deriva, ¿sí? Es una relación entre clases en la cual una clase comparte la estructura y comportamiento definido en otra clase, ¿sí? Según Grady Book. Cada clase que hereda de otra posee. Entonces, una clase hereda de otra que posee, pues los atributos de la clase base, además de los propios. Y soporta todos o algunos de los métodos de la clase base. Una subclase hereda de una clase base, una subclase, superclase, ¿sí? Entonces, clase base, transporte, pasajeros, avanzar, detenerse. Y esto, automóvil y avión, clases derivadas o subclases que van a heredar estos métodos. Sí, también. Y también pasajeros. Herencia es otro tipo de herencia real donde la subclase es un tipo específico de la superclase generalización. Un cuadrado es un rectángulo. ¿Sí? Un perro es un mamífero. Un automóvil es un vehículo a motor. Entonces, hay dos tipos de herencia. Herencia simple, donde una clase derivada puede heredar solo de una clase base, ¿sí? Pero herencia múltiple, una clase derivada puede heredar de una o más clases base. Ahora sí, ¿qué es polimorfismo? Es la propiedad que tienen los objetos de permitir invocar genéricamente un comportamiento, método, cuya implementación será delegada al objeto correspondiente recién en tiempo de ejecución. El polimorfismo tiende a existir en las relaciones de herencia, pero no siempre es así. Permite la posibilidad de desencadenar operaciones diferentes en respuesta a un mismo mensaje, ¿sí? Un ejemplo, la definición del método reside en la clase base. La implementación del método reside en la clase derivada. La invocación es resuelta al momento de ejecución. Entonces aquí transporte, avanzar, frenar, ¿sí? En el vehículo dice transporte, avanzar, frenar. En el avión también tiene transporte, avanzar, frenar. Y en
el caballito también tiene transporte abrazar y frenar, ¿sí? Bibliografía, bueno, aquí hay bibliografía y está aquí, eso es una con derechos de autor, ¿sí? Creative Commons. Dice que hay textos tomados, corregidos y modificados de distintas páginas. Este documento se encuentra bajo licencia Creative Commons, ¿sí? Por lo cual se permite su exhibición, distribución, copia y posibilidad de hacer obras derivadas a partir de la misma. Por eso yo lo pude tomar, ¿no? Bueno, a esto también es que ustedes tienen que revisar, eso se llama derechos de autor, lo pueden hacer en línea, ese curso con la página creo que se llama así, de derechos de autor en Colombia, ¿no? Bueno, chicos, eso es. Espero que con ese material hayan entendido. Eh, entonces, pues yo me despido y ya tienen ustedes otra sesión con el profe de comunicación, creo. Y ha sido un placer, pues, colaborarles en este momento. Estaré, pues, dispuesta a ver, sí, una vez ya el jueves por la tarde, sí, si me permiten, para poder ya responder sus inquietudes al respecto. Pero entonces, en este momento están iniciando en la cuestión de programación orientada a objetos. Una vez que empiecen a desarrollar, van a entender mucho más esos conceptos, ¿no? Muchas gracias y feliz noche a todos, que la pasen muy bien, ¿no? Ya les compartiré estas, voy a terminar la grabación. Exacto, muy bien. Yo les comparto estas dos cositas en el WhatsApp de una vez, estos archivos, la clase y la grabación una vez ya esté, ¿listo? Y la otra grabación, si no la he subido, por favor, me hacen acuerdo, por favor. Pero el jueves es seguro que ya está todo eso, ¿no? Y revisadas las evidencias que más pueda, a los que están más atrasaditos y a los que han entregado últimamente, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias.